Hola, buenos días. Espero que hayan tenido todos un buen fin de semana largo, hayan descansado. Bueno, yo voy a hacer la segunda clase del día de hoy de endodoncia, que es sobre obturación del sistema de canales radiculares. Si tienen alguna duda, ustedes me van interrumpiendo nomás. Como definición, nosotros decimos que la obturación del sistema de canales radiculares es una obliteración permanente, como se ve aquí en la imagen, con un cuerpo obturador inerte, que en este caso va a ser gutapercha y cemento, del espacio comprendido entre los límites cervical, cemento dentinario, de un canal radicular que previamente fue preparado de manera mecánica hasta obtener esta forma de conveniencia, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los objetivos o qué es lo que nosotros podemos utilizar como definición de una obturación? Lo que nosotros buscamos por una parte es sellar este espacio de manera tridimensional, como si nosotros, por ejemplo, nos imaginamos una botella, lo que nosotros buscamos es llenarla con algún contenido, que puede ser líquido, un sólido, etcétera, y luego buscamos sellar, que en el fondo, en una endodoncia, es impedir que exista una comunicación entre este sistema de canales radiculares con el ambiente adyacente. Y si nos vamos nuevamente a el ejemplo de la botella, sería tapar esta botella. Ahora, cuando nosotros hacemos una correcta preparación quimiomecánica, limpiamos este sistema de canales radiculares, disminuimos en la mayor posibilidad las comunidades bacterianas o la concentración de estas bacterias. Nosotros tenemos que tener muy claro que obviamente no vamos a lograr eliminar un 100% de los microorganismos, pero lo que nosotros buscamos es bajar esta concentración, permitiendo así que exista una reparación de una lesión apical si es que existe. Entonces, ¿cómo nosotros después de haber logrado esto lo vamos a mantener? A través de nuestra obturación lo vamos a hacer a través de dos maneras, de manera activa, que consiste en que nosotros ya al llevar un cemento, al llevar un cono de gutapercha a este espacio que puede estar con algún contenido bacteriano, estas bacterias van a ver afectadas por la presencia de estos componentes al interior del canal. Y también lo hacemos de manera ecológica, porque al ocupar este espacio vamos a negar o vamos a disminuir la posibilidad de que estas bacterias reciban nutrientes o tengan el espacio suficiente para multiplicarse. Ahora, una pregunta muy importante es en qué momento nosotros podemos obturar o en qué condiciones debe estar el diente que nosotros estamos tratando para poder ser obturado. Y es muy importante que nuestro diente a obturar esté libre de signos y síntomas. Por ejemplo, que el paciente ya les relate que ya no presenta sintomatología dolorosa, que no hay presencia de síntomas como por ejemplo, o sea, del dolor y también de signos como, por ejemplo, si el paciente, ustedes llegaron al diagnóstico inicial de un absceso apical crónico y había un tracto sinusal intraoral, que este ya se encuentre cicatrizado. Si un paciente estaba, por ejemplo, con una periodontitis apical sintomática, o sea, con mucho dolor en la percusión, que al momento de obturar el paciente les relate que esta ha ido disminuyendo considerablemente en el tiempo. Eh, por lo tanto, que les relate que es un diente que ya ha ido mejorando luego del tratamiento que ustedes están realizando. También a nivel ya de nuestro canal, este se tiene que encontrar limpio y seco. O sea, si ustedes dejaron una medicación, por ejemplo, de hidróxido de calcio, esta medicación, al momento de ustedes obturar y tener que retirarlas, tiene que encontrar en las mismas condiciones en que ustedes lo dejaron. Por lo tanto, el canal tiene que estar limpio, tiene que estar, si ustedes llevan un conito de papel, debe encontrarse seco, sin ningún olor extraño, ni tampoco ningún tipo de exudado. En algunos libros o en algunos artículos ustedes se pueden encontrar en que se recomienda que para la obturación el paciente no está anestesiado, y eso también depende mucho del criterio de cada clínico, eh, cómo ustedes también se sientan cómodos para realizar esta etapa. Yo personalmente prefiero anestesiar a los pacientes porque de esta manera yo me siento más tranquila, el paciente también durante esta etapa. También es muy importante que de manera previa ustedes hayan logrado que la preparación del canal sea la correcta, que sea una conformación del canal que les permita llevar material de obturación, que les permita llevar también un cemento y también todos los instrumentos de obturación.
ya como los espaciadores, los compactadores, etc. Si ustedes hicieron un tratamiento de un diente permanente joven, tiene que haberse logrado los objetivos de este tratamiento. Y esto lo van a ver más adelante, en las clases de más adelante que hace la doctora Soto. Y algo que es fundamental es que la restauración provisoria se encuentre presente y se encuentre íntegra. Si ustedes citan al paciente a la sesión de obturación y de obturación del sistema de canales radiculares y llega con la restauración, sin la restauración provisoria, significa que ese canal está contaminado, por lo tanto van a tener que dedicarle esa sesión a volver a desinfectar para poder obturar. También es un tema importante a considerar al momento de la obturación, es el barro dentinario. ¿Ya? ¿Qué es lo que es este barro dentinario o smear layer? En el fondo está conformado por materiales orgánicos de la pulpa y restos inorgánicos de la dentina, que en el fondo nosotros vamos también produciendo al momento de instrumentar. O sea, al momento que nosotros estamos preparando el canal, vamos a ir desgastando las paredes dentinarias. Esto se va a juntar con restos orgánicos de la pulpa, también con restos de irrigantes, y todo esto va a ir formando este barrillo dentinario que es irregular y que puede tener un grosor de 1 a 5 micrómetros. Ya en los casos en que estamos haciendo una necropulpectomía, este barro dentinario además va a contener bacterias y productos colaterales de estas bacterias. Entonces existen dos posturas al momento de la obturación en relación a este barro dentinario. Está la postura de que nosotros debemos eliminarlo previo a la obturación, y está también la tendencia en que este no debe ser eliminado y se debe mantener al momento de la obturación. Ahora, ¿cuáles son las posturas o las justificaciones? La postura de eliminar este barro dentinario dice que hace más probable o más posible que el cemento sellador escurra y penetre en los túbulos dentinarios, aumentando así la fuerza de unión entre nuestra masa obturadora y nuestro diente, en el fondo nuestras paredes dentinarias. También se justifica en que todos estos restos orgánicos que tiene el smear layer pueden contribuir a ser un sustrato para estas bacterias que pueden haber quedado en el canal, permitiendo en el fondo su proliferación. Y además, se sabe que el smear layer puede afectar la acción de algunos irrigantes que nosotros utilizamos como desinfectantes. La otra postura que dice que no debe ser eliminado el smear layer previo a la obturación hace referencia a que no es una barrera completa contra las bacterias, pero podría actuar como alguna barrera fisiológica e impedir que las bacterias que quedaron al interior del sistema de canales radiculares proliferen y lleguen hasta el interior de los túbulos dentinarios. ¿Ya? Bueno, aquí ustedes pueden ver una imagen en donde está presente el smear layer en una pared de un canal radicular, y aquí es cuando ya esta fue eliminado y se encuentran estos túbulos dentinarios abiertos y limpios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos en la universidad? Nosotros en la actualidad nos basamos en que existen muchos más estudios que aprueban la eliminación del smear layer, por lo tanto, lo que nosotros hacemos previo a la obturación es hacer un protocolo de irrigación final que busca eliminar todo este barro dentinario previo a la obturación. Ahora, ¿cuáles son los componentes de la obturación o de esta masa obturadora? Vamos a tener primero un núcleo central y también vamos a tener unido a él un cemento sellado. Estos dos componentes van a formar nuestra masa obturadora y vamos a combinarlas. Siempre que utilicemos un núcleo central, vamos a tener que combinarlo con un cemento sellador, porque en la actualidad no existe un material que sea ideal y que cumpla el 100% de los requisitos que nosotros buscamos como una masa obturadora por sí sola. Entonces, a mí me gusta colocar esta imagen porque demuestra una correcta masa obturadora en donde nosotros vemos que hay una gran cantidad de gutapercha. No somos capaces de visualizar la cantidad de conos accesorios que se utilizaron para esta obturación, y si ustedes pueden ver hay muy poco componente de cemento, ¿ya? Que ese sería nuestro ideal de una obturación por condensación lateral en frío. Entonces ahora, refiriéndonos al núcleo central de este cuerpo obturador, bueno, existen núcleos centrales que pueden ser sólidos, semisólidos o que pueden ser pasta, ¿ya?
¿Cuáles son las propiedades ideales de este núcleo central? Que sea fácil de manipular, con un buen tiempo de trabajo que nos permita realizar una obturación de manera tranquila, que sea dimensionalmente estable, que permita sellar el canal, no solamente en sentido apical, sino que también en sentido lateral, que no cause una irritación en los tejidos apicales y que esto se extruye, que sea impermeable a la humedad y que no sea poroso, que no afecte, o sea, que no se vea afectado por los fluidos tisulares, que inhiba el crecimiento bacteriano, que sea radiopaco, que no tiña la estructura dentaria, que sea capaz de esterilizarse o que sea estéril, que sea fácil de extraer si es que nosotros necesitamos hacer un retratamiento. ¿Ya? Como ustedes pueden ver, son muchos los requisitos y por eso es que es muy difícil que con solo un núcleo central nosotros logremos todo esto. Dentro de los núcleos centrales sólidos, se encuentran los conos de plata. Estos fueron ampliamente usados desde el año 1929, en la actualidad ya no se utilizan, pero puede ser que ustedes se encuentren con pacientes que fueron obturados con conos de plata y así es como se ven en las radiografías. Estos conos de plata, como se ve aquí en la imagen de abajo, están conformados casi en un 100% por plata pura y fueron, como les mencionaba, ampliamente utilizados porque eran muy fáciles de utilizar debido a su rigidez y a su flexibilidad. Por lo tanto, no requerían una preparación del sistema de canales radiculares tan acuciosa, porque al ser fáciles de llevar al canal y al ser flexibles, eh, radiográficamente se veían de manera como correcta, ¿ya? Pero como no es posible hacer una compactación o introducir más conos en un mismo canal, se requería una gran cantidad de cemento para poder sellar. Y como se ve aquí en la imagen, estos conos de plata, cuando estaban en presencia de fluido de los tejidos apicales, fácilmente se corroían y al corroerse liberan sulfuros, sulfatos y carbonatos de plata que son tóxicos para los tejidos apicales, ¿ya? Y como les mencionaba, no se adaptan a la forma del canal, por lo tanto no produce por sí solo un buen sellado y requiere de esta gran cantidad de cemento. Como tiene una radiopacidad muy elevada, aquí como ustedes pueden ver en la radiografía, este molar en la raíz mesial fue obturado con un cono de plata y se ve muy radiopaco, y la raíz distal fue obturada con gutapercha, ¿ya? Entonces aquí se puede notar claramente la diferencia en radiopacidad de estos dos tipos de cuerpos obturadores. Entonces tendía como a enmascarar la falta de compactación. Ahora, también se utilizaron como núcleo central pastas, y bueno, la dificultad que traía utilizar esto como un núcleo central es que no es posible controlar que la pasta se adapte a el canal ya conformado y tiende a ser una obturación que es incompleta y muchas veces no hay mucho control de la sobreobturación con la pasta. Además, un punto importante es que cuando fragua, la pasta tiende a contraerse, por lo tanto van a quedar espacios al interior del canal que no van a estar bien sellados. Se tienden a reabsorberse si es que nosotros perdemos la restauración tanto a nivel oclusal o cuando están en contacto con fluidos tisulares, la pasta tiende a reabsorberse y además es muy difícil de retratar estos canales cuando han sido sellados solo con una pasta. Lo que nosotros utilizamos en la actualidad es un material que es semisólido, que es la gutapercha. ¿Ya? Nosotros utilizamos estos conos de gutapercha y les puse aquí una imagen de, bueno, de una gran variedad de conos de gutapercha que ustedes se pueden encontrar en el mercado. Aquí son algunos ejemplos. A ver, por ejemplo, cuando nosotros instrumentamos con limas manuales, nosotros utilizamos estos conos de gutapercha que tienen una conicidad al 2%. ¿Ya? Entonces aquí sale en la caja que es 0.02, ¿ya? Entonces eso les da a entender que van a tener una conicidad solo al 2%. Si ustedes utilizan, por ejemplo, un sistema de instrumentación que es mecanizada, en donde los instrumentos tienen una conicidad amplia, que puede ser al 4% o al 6%, nosotros podemos utilizar estos conos de gutapercha que vienen ya con la conicidad, ¿ya? Y que facilita la etapa de la obturación. Aquí, por ejemplo, en la imagen de abajo hay unos conos de gutapercha que son específicos de esta marca cuando nosotros utilizamos específicamente este sistema de instrumentación mecanizada, que es ProTaper Universal.
Y también venden estos cartridges de gutapercha que son utilizados para hacer obturaciones termoplásticas. En el fondo, aquí estos cartridges se calientan y salen en un estado casi fluido de un equipo específico para hacer esta etapa, que vamos a ver en clases más adelante sobre distintos tipos de obturación. Entonces, en relación a los conos de gutapercha, estos están constituidos en un 20 o un 25% por gutapercha, pero su componente más importante, que va entre el 60 al 75%, es de óxido de zinc. También contienen sulfatos de metales pesados, entre un 1,5 y un 17%, que lo que le entrega a este material es radiopacidad, o sea, que nosotros podamos verlo en la radiografía y controlarlo. Y también se le adhieren resinas y ceras para que sean plastificantes, o sea, para que nosotros si le aplicamos calor, esto tienda a tener una estructura un poco más plástica, y si nosotros también le aplicamos presión, esto también adquiera esta textura. También, como les mencionaba, se les agregan componentes para darle radiopacidad, principalmente sulfato de bario, para que nosotros podamos controlarlo radiográficamente. Y las puntas están estandarizadas, como los instrumentos, no necesariamente de una manera tan ideal, pero si nosotros, por ejemplo, llegamos a una instrumentación a un calibre de Lima 40, nosotros deberíamos probar sí o sí el 40, ¿ya? Vamos a ver ahí más adelante algunas etapas para seleccionar correctamente el cono. Y en esta imagen ustedes pueden ver, estos son todos conos 25, pero con distinto taper o con distinta conicidad. Este es un 25 al 2%, entonces ustedes pueden ver que tiene una conicidad que es bien baja. Este es un 25 al 4%, ya con una conicidad mucho más aumentada, y un 25 al 6% que ya es más amplio. Entonces aquí todos a nivel apical son de calibre 25. En relación también a los conos de gutapercha, nosotros los encontramos en estos estados sólidos normalmente, que es una fase beta, hasta la temperatura entre los 42 a los 47 grados, las vamos a encontrar así. En este estado nosotros podemos compactarlos, o sea, le podemos ejercer presión, pero estos conos de gutapercha no van a entrar o no van a adaptarse a espacios tan complejos. Si nosotros en este estado sólido o beta le aplicamos calor o le aplicamos algún solvente, van a pasar a un estado plástico alfa, en donde el cono de gutapercha ya va a ser mucho más flexible, va a ser más pegajoso, va a fluir a la presión, y al enfriarse va a volver a contraerse. Entonces, de esta fase es donde se utiliza cuando nosotros queremos hacer alguna obturación empleando en el fondo alguna técnica termoplástica que busca calentar la gutapercha para lograr que ésta fluya y que se adapte de mejor manera a canales que pueden ser más complejos. Entonces aquí se ve la imagen cómo en su interior aquí tiene cartridge de gutapercha este equipo y cómo sale desde su punta fluido. Entonces, de esta manera, logramos que la gutapercha se adapte a sistemas de canales radiculares complejos, sobre todo cuando estamos en molares o en premolares que tienen formas más ovaladas. Entonces, si nosotros, esta gutapercha que está en un estado plástico se enfría, vuelve nuevamente a su estado sólido. Algunas ventajas de la gutapercha y por qué nosotros, después de tantos años, seguimos utilizando este material como nuestro núcleo central semisólido, es porque tiene la capacidad de plastificarse, porque es un material que es fácil de manipular, porque tiene una baja toxicidad, es fácil de remover cuando nosotros requerimos hacer un retratamiento de endodoncia, tiene una correcta radiopacidad, y además es un material que es económico. Dentro de sus desventajas, tiene una falta de adhesión a la dentina, por eso sí o sí vamos a requerir del uso de un cemento sellador. Se retrae al enfriarse, y también un punto que es muy importante, que les mencionaba de manera previa, es que si bien los conos de gutapercha están estandarizados, pueden presentar discrepancias con los instrumentos manuales. Por lo tanto, puede ser que si nosotros instrumentamos hasta un calibre 40, el cono 40 no entre de manera correcta, ¿ya? Porque puede presentar alguna incompatibilidad o algún tipo de defecto en su conicidad o en la regularidad de su superficie. Entonces, como les había mencionado anteriormente,
nuestra masa obturadora estaba compuesta por este núcleo central, que ya hablamos que podía existir de manera sólida, semisólida o en forma de pasta, y que nosotros en la actualidad utilizamos principalmente semisólida, o sea, no principalmente, en casi todos los casos utilizamos semisólida, que corresponde al cono de Guttapercha, y ahora vamos a hablar sobre los cementos selladores. En relación a los cementos selladores, ¿por qué nosotros los utilizamos en la actualidad? Porque, bueno, todas las técnicas que nosotros utilizamos, o sea, condensación lateral en frío, técnica de cono único, obturaciones termoplásticas, etcétera, lo que nosotros buscamos del cemento sellador es que logre que nuestra masa obturadora sea impermeable a fluidos. También buscamos que exista un sello correcto entre esta masa obturadora y la pared dentinaria. Buscamos llenar todas las irregularidades de nuestro sistema de canales radiculares, o sea, lograr una obturación que sea lo más tridimensional posible. También el cemento sellador permite lubricar durante el proceso de obturación y que de manera más fácil entren los conos de Guttapercha y también el instrumental. Pero también es muy importante tener presente que los cementos selladores presentan distintos grados de toxicidad al momento de fraguar y que son reabsorbibles cuando entran en contacto con fluidos o con los tejidos tisulares. Entonces, independiente del núcleo central que nosotros seleccionemos, siempre vamos a emplear un cemento sellador. Entonces, algunas características ideales de nuestros cementos selladores o algunas propiedades ideales son que deben ser pegajosos durante la mezcla para proporcionar una buena adherencia, que deben ser radiopacos también para poder visualizarlos en la radiografía, que proporcionen un sellado hermético. Si es en consistencia polvo líquido, el polvo debe ser fino para poder mezclarlo fácilmente con el líquido. Idealmente no debe contraerse al fraguar. No debe teñir la estructura dentaria, debe ser bacteriostático, debe fraguar lentamente para dar un tiempo correcto de trabajo, ser insoluble en los fluidos tisulares, ser biocompatible y poder retirarse si es que nosotros lo deseamos. Dentro de los cementos selladores, estos cementos pueden ser clasificados en cementos que son a base de óxido de zinc eugenol, a base de hidróxido de calcio, a base de vidrio ionómero, a base de resinas, a base de siliconas y los cementos biocerámicos, que son ya los más nuevos. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos para que ustedes los conozcan. Los cementos selladores a base de óxido de zinc y eugenol, aquí les puse un ejemplo de uno de ellos, que es el Tublicil. Algunas ventajas de este cemento es que tiene un tiempo de fraguado largo según el fabricante, pero bueno, yo he utilizado este cemento y encuentro que personalmente discrepo de esto, encuentro que tiene un tiempo de trabajo que es corto. Tienden a se reabsorben si pasan a los tejidos perirradiculares. Es posible disolverlos si es que nosotros queremos hacer un retratamiento y tiene actividad antimicrobiana, ¿ya? Y además son cementos antiguos. Un ejemplo muy antiguo de los cementos selladores a base de óxido de zinc y eugenol es el cemento grosso. Entonces, al ser cementos ya antiguos, ya están probados y estudiados. Algunas desventajas de él es que puede teñir la estructura dental, puede ser tóxico, o sea, es tóxico, y como les mencionaba, específicamente el Tublicil, tiene un tiempo de fraguado que es más corto en comparación al cemento grosso. Ahora, los cementos selladores a base de hidróxido de calcio, aquí también hay un ejemplo, existen también de otras marcas. Algunas de las ventajas de estos cementos selladores es que, bueno, fueron creados con la idea de obtener una actividad que sea terapéutica, porque nosotros, como ustedes lo van a ver en clases más adelante, utilizamos el hidróxido de calcio como un medicamento al interior del canal. Por lo tanto, se buscaba mantener esta acción terapéutica durante la etapa de la obturación y que idealmente se mantuviera una vez terminada la obturación por un tiempo. También se buscaba la capacidad antimicrobiana de este medicamento y su potencial osteogénico, cementogénico, pero dentro de sus desventajas podemos mencionar que estas propiedades de
osteogénicas y cementogénicas en la actualidad no están probadas y que se requiere en el fondo que tengan un grado de solubilidad para poder liberar estos iones de calcio. Por lo tanto, son cementos que igual en comparación a otros son un poco más caros y en realidad sus ventajas no son tan probadas como para en el fondo invertir en estos cementos. Otros cementos fueron los creados a base de vidrio ionómero, que igual en la actualidad ya nosotros no los encontramos fácilmente. Dentro de sus ventajas, lo que se buscaba era lograr una adhesión a la dentina y también una propiedad, o sea, que tuviera alguna propiedad antimicrobiana, aunque es muy baja en los cementos a base de vidrio ionómero, y se empleaba una técnica de cono único, ¿ya? Dentro de las desventajas, es difícil de preparar y es difícil de llevar al interior del canal. Entonces, para explicarles un poquito, bueno, aquí estaba el cemento, que es polvo líquido, aquí está el líquido, aquí está el polvo. Aquí, en la mitad de este círculo, hay conos de papel de distintos calibres, y acá hay conos de gutapercha de distintos calibres, y en el fondo, en específico, esta marca vendía todo este kit, en el fondo. ¿Ya? Entonces, se preparaba este cemento y requería de llevar al interior del canal también agentes adhesivos. Eso ya era un poco complicado porque a nivel del tercio cervical es fácil quizás llevar algún tipo de cemento, pero más a nivel apical era más complicado. Eh, no se lograban estos efectos tan adhesivos a nivel del tercio apical, que es la zona que a nosotros más nos interesa en endodoncia. Entonces, por eso ya fue como, es un cemento que ya está en retirada, y además hacía muy difícil realizar un retratamiento si es que el tratamiento endodóntico fallaba. Entonces, además, se vendía este kit porque estos conos de gutapercha tenían que ser especiales, idealmente impregnados también con vidrio ionómero, para lograr una masa obturadora completa. Ahora, también dentro de los cementos selladores tenemos los cementos a base de resina. Dentro de las ventajas de estos cementos, y aquí les puse un ejemplo clásico de un cemento a base de resina, que es el H+, que antes en Chile era conocido como Topsil, así que lo pueden encontrar de las dos maneras en algunos libros o en artículos. Las ventajas de los cementos a base de resina es que tienen una buena adhesión, no contienen eugenol, y al no contener eugenol son menos irritantes para los tejidos apicales. Tiene un fraguado lento, tiene flow, o sea, es como fluido. Si nosotros le aplicamos calor al cemento, por lo tanto tiende a ir un poquito más allá si nosotros le aplicamos calor. Eh, y tiende a disolver un poco la gutapercha, y eso también nosotros lo consideramos una ventaja, porque al solubilizar un poquitito esta masa obturadora, permite que se adapte mejor a anatomías más complicadas. Dentro de sus desventajas es que se contrae el fraguar en menor cantidad que si nosotros lo comparamos con un cemento a base de óxido de zinc y eugenol. Y ahora, estos cementos que son más nuevos son los cementos biocerámicos, bioactivos. Y dentro de las ventajas de estos cementos y por qué en la actualidad están como de moda, se utilizan mucho, es porque son cementos que son muy biocompatibles, son estables dimensionalmente, a diferencia de los anteriores en que los cementos todos al momento de fraguarse se contraían. Estos cementos, por el contrario, sufren una expansión que es pequeña, pero igual es una gran ventaja en comparación a los anteriores. Y permiten formar hidroxiapatita y por lo tanto generar un enlace entre la masa obturadora y las paredes del tímpano. Aquí les puse ejemplos de distintas marcas y además tiene un pH alcalino las primeras 24 horas hasta completarse el fraguado, lo que permite también que tenga propiedades antibacterianas. Dentro de las desventajas, en la actualidad el costo, son cementos que son considerablemente más caros que todos los cementos que hemos mencionado anteriormente. Y otra ventaja de estos cementos selladores es que se pueden hacer con una técnica de cono único, que es mucho más sencilla que las técnicas que les vamos a enseñar más adelante. También nosotros podríamos considerar, y esto lo pongo un poco en duda, que hay pocos estudios. O sea, si nosotros lo comparamos con una H+, o con los cementos de óxido de zinc, que son cementos ya más antiguos, que obviamente tienen muchos más estudios,
Estos comparativamente tienen pocos, pero en la actualidad se está trabajando mucho con ellos y se están haciendo muchas más publicaciones. Bueno, aquí les puse algunos casos del uso de distintos cementos, porque la idea cuando uno se dedica a hacer endodoncia es que nunca uno tenga solamente un cemento o se acostumbre a trabajar solo con un cemento, sino que de acuerdo a cada caso nosotros vayamos seleccionando el cemento que sea más adecuado para ese diente en particular. Entonces, por ejemplo, aquí en un paciente que estaba con una pulpitis irreversible y que tenía también una reabsorción externa. Entonces, en este caso, se empleó un cemento a base de biocerámicos y se selló esta parte de la reabsorción también con biodentina. Aquí otro ejemplo de un paciente en donde se hizo el tratamiento de endodoncia de estos dos dientes utilizando un cemento a base de resina. Como les había mencionado anteriormente, estos cementos son muy fluidos, por lo tanto, al ser muy fluidos, llegan a mayor cantidad de zonas y fue posible visualizar con este cemento una fractura evidente de este diente, que posteriormente tuvo que ser extraído. Aquí también dientes que tienen quizás anatomías más complejas, nos podemos ayudar de cementos que fluyan también más, como los cementos a base de resina, y que nos permitan en el fondo que con este flow, cuando nosotros aplicamos calor, lleguen a mayor cantidad de eso. Ahora, como pregunta también que se plantean, o sea, nos planteamos mucho en la clínica es cómo seleccionamos nuestro cono maestro, cómo nos basamos para la selección de este cono maestro, qué requisitos tiene que tener este cono. Entonces, lo que es importante es que cuando ustedes hayan terminado su preparación quimiomecánica, tengan muy claro cuál es su lima maestra, ¿ya? La lima maestra es la última lima con la que ustedes prepararon el tercio cervical, ¿ya? Entonces, teniendo claro cuál es la lima maestra, ustedes siempre tienen que pedir en ventanilla un calibre menos, dos calibres igual a la lima maestra y un calibre mayor a la lima maestra. Y esto teniendo en consideración que, como lo que les había mencionado anteriormente, puede ser que exista poca concordancia entre el cono y el instrumento, ¿ya? Entonces, así de esta manera nosotros abarcamos las posibilidades. Luego nosotros debemos llevar el cono a el diente. Obviamente este cono previamente tiene que ser desinfectado y lo que es importante es que ustedes lo lleven al canal y que hagan una presión aquí como se ve en la flecha hacia apical con él, ¿ya? Entonces de esta manera ustedes van a saber hasta dónde llega el cono a nivel apical haciendo presión, que es muy parecido a la presión que ustedes van a hacer cuando introduzcan un espaciador. ¿Ya? Y luego nosotros vamos a tomar el cono, como se ve aquí en la imagen, con las pinzas desde la referencia. Y ahí vamos a medir cuánto es lo que el cono está entrando al interior de ese canal. Entonces nosotros lo medimos y tenemos que ver si es que coincide lo que está entrando el cono con la longitud que nosotros habíamos determinado como nuestra longitud de trabajo. ¿Ya? Y lo otro que es muy importante, además de la longitud de trabajo, es que nuestro cono tenga una retención a nivel apical. O sea, que al momento que nosotros queramos retirar este cono de gutapercha, en el fondo ustedes sientan una pequeña resistencia. Entonces aquí es donde nosotros nos encontramos con varios problemas en la clínica y vamos a ir hablando de algunos problemas y cómo buscarles una solución a esta etapa que es un poco complicada, que es la selección del cono maestro. Entonces, una posibilidad es que ustedes, que su cono les llegue perfecto a la longitud de trabajo, pero que este cono no tenga una correcta retención, o sea, que ustedes no sientan esta resistencia, ¿ya? Entonces, lo que nosotros aconsejamos es que en esos casos ustedes prueben un calibre mayor al que estaban probando y que corroboren que tengan la retención, pero que no hayan perdido longitud de trabajo. Si ustedes prueban un cono más y pierden longitud de trabajo, entonces volvemos al que no tenía retención, pero sí tenía longitud de trabajo y vamos haciéndole pequeños cortes, idealmente con un bisturí de 0,5 milímetros hasta lograr esta retención y mantener la longitud de trabajo. Ahora, otra posibilidad es que su cono no llegue a longitud de trabajo, ¿ya? Entonces, en ese caso, deberíamos probar un calibre menor de cono, siempre que no sea un calibre muy pequeño. Por ejemplo, si ustedes llegaron a una lima maestra 40,
un cono de calibre 35 es muy poco en la obturación, o sea, se ve, cuando es un taper al 2%, se ve una obturación que es como muy pobre, entonces nosotros preferimos que ustedes tomen la segunda opción, que es reinstrumentar con su lima maestra con abundante irrigación y probar nuevamente el cono que coincide con el cono maestro y que se aseguren que lleguen a la longitud de trabajo y tengan la retención correcta, ¿ya? Es distinto si ustedes, por ejemplo, instrumentaron hasta un calibre 50 o 55 y un calibre más bajo es un 50, por ejemplo. Ahí podríamos quedarnos con un cono de un calibre más bajo. Otra alternativa es que ustedes llegaron a la longitud de trabajo correcta, probaron y tienen una correcta retención. Esto fue corroborado por su docente instructor, pero al momento de tomar la radiografía de econometría, se dan cuenta que está, a pesar de que está la medida que ustedes habían determinado, el cono se ve corto, ¿ya? Y en este caso, en un paciente lo que deberíamos hacer es corroborar la longitud de trabajo con el localizador, porque puede ser que en el trayecto en que ustedes determinaron la longitud de trabajo con el localizador e instrumentaron, variaron en algo, se les cambió la medida o modificaron la referencia de la longitud de trabajo, etc. Entonces ahí ya cambió la medida. Entonces deberíamos corroborar para asegurarnos que la longitud es la correcta. Y luego otra alternativa es que probemos un cono de un menor calibre, o la otra alternativa es que volvamos a instrumentar a la longitud que corresponde. Ahora, otra alternativa es que la conometría, en la radiografía, nosotros veamos que el cono está pasado, o sea, está más allá de una longitud correcta. Entonces ahí también importante es volver a corroborar con el localizador y seleccionar otro cono, ¿ya? Entonces muy importante que nunca se les olvide que los dos requisitos que debe tener sí o sí el cono maestro es una correcta longitud de trabajo y una correcta retención apical. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a seleccionar un cono maestro en estos dientes que tienen dos canales que se unen a nivel apical? ¿Ya? En estos casos lo que nosotros debemos hacer es llevar un cono maestro al canal y en el otro, canal introducir una lima, ¿ya? Entonces, la lima va a ser una muesca en el cono, en la zona en donde se unen. Entonces, en esa zona, ustedes van a hacer el corte con una tijera y van a seleccionar otro cono que va a llegar a la longitud de trabajo y este va a ser el que va a llegar a la zona de la confluencia. Como por ejemplo en estos casos, ven que aquí hay un cono que llega completamente a la longitud y hay otro que por acá se une y confluye. ¿Ya? Aquí también otro ejemplo en un premolar, uno que llega completamente a longitud y otro que tuve que cortar ahí justo en esa zona para que llegue a la zona de la confluencia. Entonces, en relación a la longitud de la conometría, ¿cómo nosotros podemos determinar que nuestro cono está a una medida correcta? Podemos corroborarlo con el localizador de ápice, utilizando previamente una lima. Por ejemplo, nosotros dijimos mi longitud de trabajo son 21 milímetros y yo llego al momento de la obturación, selecciono mi cono llega a los 21 milímetros, saco mi cono y corroboro antes de tomar la radiografía de econometría con una lima 21 milímetros y el localizador me sigue marcando bien, ¿ya? Porque puede ser que durante la instrumentación eliminé algunas interferencias y ya los 21 milímetros signifique que mi cono está pasado, ¿ya? Entonces ahí nosotros podemos hacer una última corroboración antes de tomar la longitud de trabajo, o sea, antes de tomar la econometría. También, si es que nosotros tenemos muy buen conocimiento de la anatomía apical, quizás con muchos años de experiencia uno puede introducir una lima y sentir que está fuera del diente en el fondo, tocando los tejidos apicales, con una sensibilidad táctil. Otro, que es lo que nosotros nos valemos más en la clínica, es con la radiografía, con una interpretación radiográfica, de una radiografía que nosotros llamamos conometría, que corresponde a esta que se ve aquí abajo en la imagen. Y también si nosotros introducimos un cono de papel a nuestra longitud de trabajo, por ejemplo, 21 milímetros, y este cono de papel tiene sangrado en la zona más apical, significa que estamos pasados y que ya estamos tocando los tejidos apicales. Y si nuestro paciente no lo anestesiamos en esta etapa, también les puede ir relatando que siente algunas molestias si es que el cono está pasado. Ahora, ¿por qué es tan importante la longitud de la obturación?
Esto se debe a que en un estudio de 1000 casos, los investigadores hallaron que la tasa de fracaso es de un 37% en los dientes que están sobreobturados, o sea, en que la obturación está pasada, como se ve en la imagen de acá. Y esto es una tasa de fracaso 4 veces mayor en las obturaciones que se encuentran cortas, como la que se ve acá en la imagen, ¿ya? Otros investigadores encontraron que los dientes obturados a menos de 2 milímetros del ápice, o sea, que están obturados cortos, tenían una tasa de éxito más alta en comparación con los casos que estaban obturados más allá del ápice, o sea, sobreobturados. Por lo tanto, es muy importante evitar las sobreobturaciones en la etapa de la obturación radicular. Ahora, otra etapa de la obturación es la selección del espaciador, ¿ya? Nosotros lo que les enseñamos en la universidad es que el espaciador que ustedes seleccionen, considerando que nosotros les pedimos dentro de la lista de materiales 3, que son el 30, el 40 y el 50, que seleccionen el espaciador que sea de un calibre menor al cono maestro, ¿ya? Considerando estas 3 opciones, ¿ya? Y que este espaciador no debe nunca alcanzar la longitud de trabajo, o sea, siempre debe quedar idealmente más corto que la longitud de trabajo y de máximo a 1 o a 2 milímetros de la longitud de trabajo, ¿ya? Que le coloquen un tope de goma aquí a la longitud de trabajo para que tengan seguridad de que no está alcanzando la longitud de trabajo. Entonces aquí como un pequeño ejercicio de la selección del cono maestro y de los conos accesorios, es que, por ejemplo, si ustedes seleccionaron un cono maestro que es de calibre 40, y yo tengo dentro de mi stock de espaciadores el 30, el 40 y el 50, debería seleccionar el espaciador 30, ¿ya? Y como el espaciador lo que hace es, como su nombre lo dice, crear un espacio para el cono accesorio, y sabemos que existen discrepancias entre los instrumentos y los conos, les pedimos que también el cono accesorio sea un calibre menos que el espaciador. Por lo tanto, si tengo un espaciador 30, mi cono accesorio debería ser 25, ¿ya? Un cono maestro 45 significa que voy a seleccionar un espaciador 40 y mi cono accesorio va a ser 35. Si yo tengo un cono maestro 50 y tengo de opción de espaciador 30, 40 y 50, voy a seleccionar el 40 y mi cono accesorio también va a ser el 35. Un cono maestro 60, espaciador 50 y cono accesorio 45. Aquí otro ejemplo, cono maestro 70, espaciador 50 y cono accesorio 45. Y bueno, el 80, que yo creo que no van a llegar a un cono maestro tan grande, cono maestro 80, espaciador 50 y cono accesorio 45. ¿Ya? Y ahora vamos a hablar de la técnica de obturación, que es la técnica de obturación de condensación lateral en frío, que es la que nosotros les enseñamos en la universidad, pero más adelante también vamos a hablar de otras técnicas que son más modernas, ¿ya? Pero es importante que esta ustedes la conozcan. Entonces, la técnica de condensación lateral en frío es una técnica que se utiliza en la actualidad y que se enseña porque es eficaz, porque es una técnica sencilla, porque tenemos un buen control del límite apical y porque no necesita de instrumentos tan complejos como equipos específicos o compactadores de mayor longitud, etc. Pero sí hay que tener presente que al ser una técnica en frío, pueden quedar espacios entre los conos y entre nuestra obturación y la pared. Entonces aquí algunos ejemplos, por ejemplo aquí, en el primero, es una vista axial de un premolar con 2 canales, que fue obturado solamente utilizando pasta, ¿ya? Aquí utilizando cono único, o sea, solo un cono y cemento, ¿ya? Ahora, esta técnica sería una muy buena técnica si nosotros utilizamos un cemento biocerámico que expande al fraguar. Pero si nosotros utilizamos esta técnica con cualquier otro cemento, yo ya les expliqué que estos cementos al fraguar se contraen, por lo tanto nos quedarían muchas brechas y no sería una buena técnica. Aquí, como tercer ejemplo, vemos la técnica de condensación lateral en frío, en donde tenemos un cono maestro en cada canal y luego muchos conos accesorios y también acompañado de cemento. ¿Cuál es la desventaja de esta técnica? Que hay zonas que nosotros no vamos a llegar con la gutapercha y que vamos a confiar solamente en el cemento.
Y por último tenemos la técnica de termoplástica, en donde nosotros utilizamos una gran cantidad de gutapercha, ayudándonos de esta fase alfa, en donde va a estar más plástica, permitiendo así que llegue a zonas difíciles y utilizamos mucho menos cemento, ¿ya? ¿Cuál es el protocolo de trabajo de la técnica de condensación lateral en frío? Bueno, en una primera etapa, lo primero que nosotros debemos hacer es anestesiar a nuestro paciente, hacer el aislamiento absoluto. Luego vamos a, si dejamos una medicación de hidróxido de calcio, nosotros vamos a recapitular. ¿Y qué es recapitular? Significa que nosotros vamos a volver a instrumentar desde una lima 15 hasta la lima maestra, irrigando abundantemente entre lima y lima. Esto con la finalidad de eliminar todo este hidróxido de calcio, que no nos quede nada al interior del canal, porque lo que nos quede de hidróxido de canal, o sea, de hidróxido de calcio al interior del canal, nos va a tapar y por lo tanto nuestro cono maestro no va a entrar. Luego, en una tercera etapa, nosotros vamos a seleccionar desde el pool de opciones de conos de gutapercha, vamos a seleccionar una punta de gutapercha que sea correcta, de acuerdo a todo lo que nosotros ya conversamos de manera previa, ¿cierto? Que tenga una correcta longitud de trabajo, etc. O sea, y que corresponda a nuestra lima maestra. Luego, si nosotros tenemos estamos trabajando en un diente que el canal, nosotros observamos en la radiografía que presenta algún grado de curvatura, nosotros deberíamos, al cono que seleccionamos, también imitar esta curvatura, ¿ya? Y luego de eso, antes de llevarlo al interior del canal, nosotros nos preocupamos de desinfectar. Y para eso, en una primera etapa lo dejamos entre 2 a 3 minutos en hipoclorito y luego lo llevamos a un vasodapper con alcohol. Ya siempre el verde es hipoclorito, el azul es alcohol. Posteriormente secamos nuestro cono de gutapercha con una gasa estéril y lo llevamos a el canal. Y aquí es donde nosotros debemos corroborar que nuestro cono maestro alcance la longitud de trabajo determinada y que tenga una correcta retención. Posteriormente tomamos nuestra radiografía de econometría, como se ve aquí en la imagen, y mientras esperamos que esta radiografía se revele, hacemos un protocolo de irrigación final. ¿Se acuerdan que yo les había mencionado que en este protocolo de irrigación final lo que nosotros buscamos es eliminar este smear layer? ¿En qué consiste el protocolo de irrigación? Bueno, primero nosotros llevamos 3 ml de hipoclorito de sodio al interior del canal y hacemos una activación con un cono de gutapercha, en el caso de ustedes, haciendo movimientos de entrada y salida. Un cono de gutapercha que no va a ser nuestro cono maestro, sino que puede ser un cono accesorio. Durante 2 minutos vamos a hacer estos movimientos de entrada y salida. Luego vamos a lavar con suero el canal. Posteriormente vamos a llevar 2 ml de esta al 17% por 15 segundos y vamos a repetir estos movimientos de entrada y salida con el cono de gutapercha por 1 minuto y vamos a lavar nuevamente con suero el canal y posteriormente lo vamos a secar con conitos de papel. Ahora, nosotros utilizamos el hipoclorito de sodio para desinfectar, lavamos con suero y posteriormente limpiamos con EPTA. El EPTA es el que las clases de irrigación lo van a conversar más adelante. El EPTA lo que busca es eliminar todo el contenido que es inorgánico al interior del canal. ¿Y por qué nosotros utilizamos suero entre medio? Porque no queremos mezclar el hipoclorito con el EPTA, ¿ya? Porque eso trae algunas desventajas que van a ver más adelante. Entonces, mientras ustedes esperan que se revele esta radiografía, van a hacer este protocolo de irrigación final y luego, cuando ustedes ya tienen su radiografía, su docente la aprobó, les dice que está bien, van a preparar el cemento sellador. Nosotros utilizamos en la clínica el Topsil, que es pasta a pasta. Entonces se coloca la misma proporción de un tubo como del otro y luego se mezcla con una mezcla en una preparación de 1 a 1 y colocamos cemento sellador en todo el cono maestro, excepto en la punta. Y para eso, con una gasa estéril, sacamos el exceso de la punta. Posteriormente, vamos a introducir el espaciador, ya que nosotros previamente ya seleccionábamos que le pusimos el tope de goma, ¿cierto?, la longitud de trabajo, y vamos a hacer una presión lenta con el dedo del medio de la mano, haciendo la presión en ese ángulo del espaciador,
y vamos a hacer esta presión que no debe llegar más allá de la unión del tercio cervical con el tercio medio. Siempre llevando el espaciador en los dientes superiores por palatino y en los inferiores por lingual, ¿ya? Entonces, de esta manera, nuestro cono maestro se va a adaptar a la pared vestibular del canal, que tiende a ser la pared más irregular. Luego, rápidamente, nosotros sacamos nuestro espaciador y llevamos un cono accesorio con cemento en la punta. Estos conos accesorios ustedes previamente ya los desinfectaron, los secaron y los tienen ya preparados todos con su cemento sellador en la punta, para que rápidamente, al momento de ustedes sacar el espaciador, puedan introducir el cono accesorio. Y de esta manera, al ir repitiendo esto, de introducir el espaciador, luego sacarlo, introducir un cono accesorio, van a empezar a formar como un ramillete, ¿ya? Como esto que se ve aquí en la imagen, esto es como bien exagerado, son demasiados conos accesorios, pero lo ideal es que sean máximo 5 conos accesorios, ¿ya? Entonces van a tomar una radiografía de ramillete, como lo que se ve aquí en la imagen, ¿ya? Y luego, cuando ya esa radiografía de ramillete se la mostraron a su docente les dijo que está bien, ustedes van a calentar el compactador 8 segundos a la llama del mechero y van a hacer un corte, como se ve aquí en la imagen, ¿ya? Entonces ustedes hacen el corte y posteriormente lo que deben hacer es con el lado contrario del compactador, porque estos compactadores tienen dos zonas, entonces ustedes con una zona calientan y con la otra zona que ya está fría, la compactan esta masa obturadora en sentido vertical. Y esto lo pueden repetir hasta que el corte les quede a nivel del cuello dentinario, ¿ya? Entonces aquí se ve cómo se corta con un lado y luego se compacta con el otro. Y esto ustedes, como les mencionaba, lo pueden repetir hasta que el corte ustedes lo vean a nivel del cuello anatómico. Entonces lo ideal es que esto ya les quede un bonito corte, todo limpio, y posteriormente ayudándose una motita de algodón con alcohol o con suero, y también con una sonda recta, o en algunos casos, si son más los restos que les quedan en la cámara pulpar, se pueden ayudar de una cuchareta de caries, haciendo movimientos suaves por todas las paredes de la cámara pulpar, se limpia toda esta zona, y la idea es que ustedes logren una obturación como la que se ve aquí en la imagen, en donde yo veo que claramente la obturación llega a nivel del cuello anatómico, e incluso soy capaz de ver las dos entradas a los canales, ¿ya? Posteriormente sellamos la cámara pulpar, primero solo la cámara pulpar con gutapercha blanca, y sobre la gutapercha blanca nosotros dejamos vidrio ionómero de fotocurado, ¿ya? Chequeamos la oclusión, posteriormente nos aseguramos de que esta obturación provisoria está en inoclusión y tomamos una radiografía final de nuestra obturación. Y ahí ya nuestra endodoncia está terminada. Entonces aquí muy rápido, un resumen de la selección de nuestro cono maestro, de cómo vamos introduciendo el espaciador siempre por la cara palatina o lingual, ya cómo tenemos que sacar el espaciador con movimientos amplios, y en el espacio que nosotros vamos creando, vamos introduciendo nuestros conos accesorios, que previamente tienen que estar desinfectados y preparados con cemento en la punta para ir llevándolos al interior del canal. Posteriormente, con nuestro compactador caliente, hacemos un corte a nivel cervical, y con el compactador frío, como se ve aquí en la imagen, hacemos esta presión hacia apical, hasta lograr un corte cervical adecuado, ¿ya? Y como dejamos nuestra restauración provisoria con gutapercha blanca en la cámara pulpar, y sobre eso dejamos una obturación de vidrio ionómero. Algunas consideraciones de la obturación es que siempre la obturación va a reflejar cómo fue nuestro trabajo. Si nosotros hicimos un correcto acceso, una correcta preparación quimiomecánica, irrigación, etcétera, nuestra obturación debería también verse adecuada, ¿ya? Tener siempre en consideración que ningún material va a evitar totalmente la filtración, porque estamos frente a un terreno que es complejo, que tiene muchas comunicaciones. Y que además estamos en tejido que tiene una estructura que es tubular, que es porosa, la dentina presenta estos túbulos dentinarios, y trabajamos en canales que son irregulares,
¿ya? Por lo tanto, nosotros nos tenemos que asegurar de evitar todas las filtraciones coronarias, o sea, dejar una buena restauración provisoria y también explicarle al paciente la importancia de que se realice su restauración definitiva en muy corto plazo, ¿ya? Y por otro lado, nosotros tenemos que hacer una correcta obturación del sistema de canales radiculares que nos asegure sellar lo mejor posible la zona más apical del canal. Y de esta manera nos vamos a asegurar de que nuestro tratamiento de endodoncia sea un tratamiento exitoso y que dure a largo plazo, ¿ya? Entonces, muy importante la restauración definitiva, que el paciente se comprometa a realizársela en el menor corto, o sea, menor tiempo posible, ¿ya? Y cuando nosotros vemos radiografías de tratamientos de endodoncia terminados, nosotros tendemos a evaluar el tratamiento de endodoncia con la obturación. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Vemos la longitud de la obturación, o sea, hasta dónde se llegó, vemos la conicidad, si es que hay una preparación correcta, vemos también la densidad de la obturación, si es que tiene o si es que no tiene poros, vemos el nivel de la gutapercha, llegaron hasta nivel cervical de manera correcta o no, llegaron a nivel apical de manera correcta. Vemos también si es que hay o no una restauración a nivel coronal que haya impedido la filtración, ¿ya? Bueno, aquí está la bibliografía. Y no sé si es que tienen alguna duda, voy a dejar de grabar.